No sé quién decía, y esto de verdad que no lo sé, que un gobierno tiene que estar para para solucionar problemas y no para generarlos. Y yo, haciendo retrospectiva de lo que ha supuesto este curso académico en la Comunidad de Madrid, me recuerda a una de las obras cumbre de la literatura rusa en toda la historia, que es Guerra y Paz. ¿Guerra por qué? Porque ustedes han abierto guerras contra todo bicho viviente. Han abierto guerras contra la segunda lengua extranjera, no sé qué tendrán en contra de Voltaire, bueno, sé perfectamente lo que tienen en contra de Voltaire, pero no se lo voy a desarrollar. Han abierto guerras contra los alumnos con necesidades especiales, no cubriendo las necesidades de existencia de profesores de PTs, de ALs, incluso de intérpretes de lengua de signos. Han abierto una guerra, sí, señor Osorio, contra los centros de educación especial, dado que se niegan a abrir los centros de Valdemoro y Torrejón de Ardoz cuando simultáneamente acusan a los demás de querer hacer. Y esto se lo voy a decir todas las comparecencias, porque como ustedes cogen una linda y no la abandonan, luego hablaremos un poco de la Licela, pues yo le voy a coger la misma e inversa. No nos acusen de cerrar centro de educación especial cuando ustedes no los abren, porque eso es tener cara de cemento armado. Y ustedes con el cemento y la construcción se llevan bien. Y una cosa es ser constructivos y otra ser de constructoras. Han abierto una guerra contra el colectivo de padres, y se lo vuelvo a decir, porque ya que estamos haciendo un balance, del Centro Blas de Lezo, que se le van a acampar en la puerta. Era tan sencillo solucionar ese problema, tan sencillo, que además que no era un problema suyo, era un dedazo del señor Van Grieken. Pasaron todos los portavoces de la Asamblea de Madrid, todos, de todos los partidos, pasaron por la puerta, les prometieron, incluso secretarios generales estatales de partidos de esta Cámara que ahora gobiernan, les prometieron a ese colectivo de padres que iban a solucionar este problema y, si me permite, se rieron en su cara. Soluciónelo, tiene un procedimiento judicial abierto, pacte en ese procedimiento y solucione ese problema para que haya un verdadero proceso de mérito y capacidad para elegir a los directivos. Abrieron la guerra contra el colectivo de interinos. Aquí, claro, evidentemente, decía Jean-Paul Sartre, cuando los ricos hacen la guerra son los pobres los que mueren. En este caso, cuando el Gobierno arma una guerra, quien lo padece son los niños y niñas, porque en medio de la pandemia, en una situación de tal dificultad, ustedes cesaron de hacer llamamientos a interinos, con el resultado de que muchos niños y niñas, además de tener que tener, en unas dificultades obvias, una educación telemática, ni siquiera tenían profesor que les pudiera atender. Mantienen esa guerra con los interinos, negándose a anunciar una cosa que es bien sencilla, que como todo han hecho las demás comunidades autónomas, ojalá me lo anuncie, que como han hecho todas las demás comunidades autónomas, la oposición a maestros de primaria se va a convocar en el año 2022 para evitar un efecto llamada. Si no lo anuncia hoy, la semana que viene, y a lo mejor también si lo anuncia, porque le voy a ser sincero, señor Osorio, no me voy a quedar tranquilo con que lo anuncie, pero la semana que viene tendremos ocasión de votar una proposición no de ley en este sentido. Le han abierto a usted una guerra sin cuartel a la educación infantil, que yo no sé lo que le ha hecho la educación infantil de 0 a 3 años a ustedes, cargándose en medio de la pandemia, cuando había más necesidades para los niños y niñas, el llamado cheque guardería o cheque de educación infantil, y suspendiendo lo que luego se ha visto que no era ninguna obligación legal porque han podido hacer las adendas, a los convenios con los municipios para las escuelas infantiles. Tienen una guerra perpetua con las pequeñas librerías de la Comunidad de Madrid. Teníamos la Ley 7/2017 de gratuidad del libro de texto, que obligaba a comprar los libros, y esto era una norma legal, obligaba a comprar los libros de texto en pequeñas librerías. Ustedes, con la impagable alianza de Ciudadanos, la recortaron y esa obligación ya no existe, con el consiguiente perjuicio para todo el gremio de las librerías. Tienen, por supuesto, una guerra a los centros públicos. Hicimos una comparecencia, no sé si era una comparecencia, una PNL, lo ha recordado la señora Pastor, hablando de los centros que estaban sin construir, y siguen igual, están en la misma situación. Aquí, es decir, parece que pasan 3 años, pero por ustedes no pasa el tiempo, señor Osorio, están exactamente igual. Han tenido una guerra a la alimentación de los niños y niñas. No voy a desarrollar cuál es toda la polémica que hemos vivido, el espectáculo que dio aquí leyendo un menú la señora Isabel Díaz Ayuso, pero también le voy a decir una cosa. Ustedes no modificaron esa decisión cuando ustedes quisieron en cambio la pandemia, sino a petición de la vicepresidencia social del Gobierno. Esto lo sabe usted muy bien, que encima que el señor vicepresidente del Gobierno le agradeció a la señora Díaz Ayuso esa
esa rectificación, la señora Díaz Ayuso salió criticando al Gobierno. Por cierto, la cuenta de Twitter esa que han abierto, que no la lleve la señora Ayuso, que la lía. Luego, y tienen, por supuesto, una guerra perpetua contra el Gobierno de la Nación. Y esto, bueno, pues es una guerra sin cuartel e ideológica. Tienen una guerra mintiendo sobre el contenido de la ley CELA. Reconozca aquí, señor Osorio, y nos quedaremos mucho más tranquilos, que la LOMLOE no dice que se vayan a cerrar centros de educación especial. No, dice que, y lo discutiremos la semana que viene, porque ustedes, como veían que les daba un poco de reparo, pues han quitado la PNL que llevaban hoy. La LOMLOE lo que dice es que, además de seguir como centro de educación especial, además, esos centros tendrán unas... Me vale la disposición adicional, pero además sabemos lo que es. No está en la segunda lengua extranjera, está en castellano. Además de tratar a los alumnos con necesidades especiales, tendrán otras competencias. Por lo cual no mientan con eso. Bueno, habría muchas más guerras abiertas, pero en el fondo lo que hay aquí, lo que subyace en todas estas guerrillas es una guerra de fondo a la educación pública, y esto es evidente. Nosotros ya vivimos un recorte antes de que empezara la pandemia. Si recuerda usted, señor Osorio, tuvieron que ajustar las ayudas a los centros públicos de la Comunidad de Madrid, que usted lo llamó no recorte, sino ajuste económico a la baja. Bueno, pues un ajuste económico a la baja que, paradójicamente, solo aplicaron en la educación pública. Se lo pregunté en diciembre. Si han tenido que hacer un ajuste económico a la baja, será equitativo entre pública y privada concertada. Todavía no me ha dicho qué euro de menos se ha gastado en la educación privada concertada en este curso. De la pública ya se lo digo yo, todos los recortes que hicieron, y que le hice la pregunta la semana pasada. Entonces, señor Osorio, yo le recomiendo que pase de la guerra. Usted está ahora mismo instalado en el poema épico de Bernardo López García, La Oda al 2 de mayo, y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra, y pase de la guerra a la paz con la educación pública y con los derechos de los niños y niñas madrileñas. Muchas gracias.